¿Alguna vez ustedes han sembrado una hermosa planta, bien sea ornamental o frutal? ¿Y qué esperan cuando le prodigan cuidados, agüita, el abono, que tenga la luz necesaria, el agua necesaria, que tenga todo eso? ¿Qué esperan ustedes de esa plantica? Que si es ornamental, pues crezca y que tenga una flor hermosa de pronto, o unas hojas frondosas. Y si es un árbol frutal, uno va a elegir un árbol que produzca un fruto que a uno le agrade, que sea muy, muy delicioso. Pero, ¿qué pasa cuando, a pesar de los cuidados, a pesar de prodigarle todo lo necesario para que esa plantica florezca, de pronto empieza todo lo contrario, feíta, como dañadita, pachurradita, y un fruto que esperábamos delicioso resulta ser un fruto agrio, que no lo podemos consumir, que no es apropiado? ¿Qué siente uno? Como una decepción, ¿cierto? Como una tristeza, y uno se pregunta cosas, uno dice, bueno, pero ¿y aquí qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando con esto? Y Dios nos tiene hoy un regalo maravilloso, porque Dios nos va a permitir asomarnos a su corazón de una forma muy especial, y es en torno a lo que son las expectativas. Y es bueno que tengamos en cuenta lo siguiente: nosotros no podemos generarle ninguna expectativa a Dios, ninguna, porque Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Entonces Él no está esperando cosas de nosotros que sabe que no va a encontrar en nosotros. Pero Él sí permite, a través del canto de Isaías en el capítulo 5, a través de esa parábola maravillosa, Él va a permitir que esas expectativas que nosotros los humanos sí experimentamos, expectativas que nos llevan a tomar decisiones, a hacer cosas, nos permitan comprender que también cuando Él hace todo por nosotros y nosotros no respondemos, lo defraudamos. Podríamos decir que lo decepcionamos. Así eso sea muy atrevido. Es muy atrevido uno decir que uno decepciona a Dios, o que Él se generó expectativas con nosotros, porque eso no va a pasar en Dios. Dios no tiene con nosotros ninguna expectativa. Él lo que tiene es conocimiento de nosotros. Pero como nosotros sí tenemos expectativas, vamos a entender muy bien este tema de la parábola de Isaías. Y vamos a ver una manera hermosa que Dios utiliza para despertar la conciencia del pecador, que es lo que estamos viendo en todos estos días. Cómo el Señor, a través de su lúdica, a través de esos métodos de enseñanza, utiliza diferentes lenguajes, utiliza diferentes maneras de expresar el mismo idioma para que nosotros entendamos. Y hoy es algo lindo, porque en algunas ocasiones Él nos habla en forma literal, pero otras veces nos habla en parábolas, con un símil, y utiliza versos, como lo vamos a ver hoy. Isaías 5, del 1 al 7, nos muestra lo que es el cuidado de Dios y la manera como el pueblo le ha respondido. Y lo hace a través de lo que la Reina Valera llama la parábola de la viña. Dice así la palabra del Señor: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella?
¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Apostillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré para que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Mi Señor, gracias por esta parábola, por este canto de Isaías. Gracias, Señor, porque nos vas a llevar a comprender qué pasaba con la casa de Israel. Pero a cada uno de nosotros, Señor, nos harás sentir como ese viñador que en nuestro corazón plantó una viña. Permite que lo comprendamos y que entendamos lo que hoy tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados. La parábola de la viña, que yo la llamo el fracaso espiritual a pesar de un privilegio celestial, que no solamente se aplica para el tiempo de Isaías, sino que se aplica para nosotros. Miremos entonces los cuidados de la viña. ¿Cómo mostró Dios ese cuidado con su pueblo? Dios la había plantado en una ladera fértil. Es decir, todos sabemos la fertilidad de la tierra de Israel, cómo fue prometida por Dios cuando ellos estaban en el desierto. ¿Qué les decía? Los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Eso lo que demuestra es la enorme fertilidad de esa tierra en la que estaban. ¿Y qué hizo con esa tierra? Miren, lo que hizo con esa tierra fue muy, muy especial, porque le quitó piedras. Eso es lo que significa, le quitó piedras, abonó la tierra, la preparó. ¿Quiénes eran los que habitaban la tierra de Israel? Idólatras, puros paganos. Y sin embargo Dios les dio la fortaleza, les dio la dirección. Dios mismo se constituyó en el Jehová de los ejércitos y los llevó a poseer esa tierra. Para eso era necesario quitar, era necesario limpiar, para que cuando ellos llegaran, ellos pudieran dar buenos frutos en esa tierra. Miren la forma tan especial como escogió la semilla. ¿De dónde viene el pueblo de Dios? Lo hemos visto que viene desde que Dios mismo escogió a Abraham, para que no nos remontemos sino desde el tiempo patriarcal. Elige a Abraham, Isaac y Jacob, y a través de ellos entra esa semilla a Egipto, y el Señor la recupera de la esclavitud en Egipto y la lleva por todo ese proceso de limpieza espiritual a través del desierto. 40 años. Y les dio vallas. ¿Cuáles son las vallas protectoras del Señor? Su ley, su palabra, sus mandamientos para que ellos lo siguieran. Entonces, absolutamente todo eso lo hizo, y en todo eso lo que se ve es el cuidado que tenía con ellos. Pero no solamente se queda ahí, no solamente se queda en la preparación de la tierra, en la preparación de ese viñedo, no solamente se queda en la siembra de las mejores semillas que pudo darle al pueblo, sino que construyó un lagar. ¿Y qué significa un lagar? Un lagar, lo que expresa el lagar es que él sabía
Él esperaba, él tenía una expectativa grande con respecto a lo que iba a ser el fruto que iba a producir esa viña. ¿Qué es lo que produce un viñedo? Uvas. ¿Y qué es lo que se saca de las uvas? El vino. Y él ahí mismo, en la viña, tuvo el lagar, para que no tuvieran que irse a otra parte. Las uvas no se iban a perder, ahí estaba. Les puso una torre maravillosa, que no solamente sirve para vigilar, sino que sirve para que ellos crezcan, para que se sientan seguros, protegidos. Un templo. Así que el Señor todo, absolutamente todo lo dio, todo lo hizo. Por eso Él tiene esa expectativa. ¿Cuál era el fruto esperado en la viña? Está en el versículo 2, en la parte final. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Es decir, tanto esfuerzo. Las uvas silvestres son amargas y son uvas que crecen sin que se le haga ningún esfuerzo. Lo que uno dice, que crecen entre la maleza. Yo no sé si de pronto algún día ustedes han probado alguna uvita de esas y eso es amargo, eso no, realmente eso no, pequeñitas, eso, pero no hay que hacer nada. Digamos que la tierra las brota en medio de la maleza, en medio de todas las cosas. Pero un viñador como este, con semejante esfuerzo que hizo de preparación y cuidado, no es lógico que esté esperando unas uvas espectaculares que le den un fruto muy agradable. Es apenas lógico que sea eso lo que él desea. Entonces, por eso hace esas dos preguntas. Y miremos cómo cambia. Primero empieza Isaías hablando de mi amado a su viña, del canto de mi amado a su viña y lo que él había hecho. Pero aquí en el versículo 3 ya cambia el que habla, que eso es muy importante, que ustedes lo identifiquen cuando hacen una lectura consciente de un texto. ¿Quién está hablando? ¿A quién le está hablando? Ya en el versículo 3 dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Quién está hablando? El viñador. El viñador es el que está hablando. Y le está hablando a los vecinos, a la gente a la que va precisamente a aplicar esa parábola. Dos preguntas les hace. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Es una pregunta simple, no tiene nada de complejo. Es decir, ¿quién tiene la culpa? Es como otra manera de verlo. ¿Quién tiene pues aquí la culpa de esta cosecha que resultó? ¿Por qué estas uvas silvestres? ¿Es culpa mía como dueño de la viña o es culpa de la viña misma? Yo cuidé de mi viña, hice todos los preparativos con fe, con esperanza, hice todo lo necesario, con preparación, cuidado, esmero, dedicación. Entonces, ¿qué fue lo que me faltó? El proceso no fue corto. Si nosotros miramos el proceso de preparación de la viña del Señor, que empezó con Abraham, cuando leemos en Génesis capítulo 12, desde el versículo 1, cuando separó a Abraham y todo lo que pasa de ahí en adelante que está relacionado en el Génesis, cuando entran a Egipto, cuando son sacados de Egipto. Entonces esto no fue de la noche a la mañana. Esto no fue algo que el viñador dijera: voy a sembrar esta matica a ver de pronto qué sale. No, todo, absolutamente todo lo dio, no escatimó ningún esfuerzo, absolutamente ninguno. ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? ¿Cómo es posible eso? Es lo que dice el viñador. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que lo que yo tengo después de tanta dedicación, esfuerzo, trabajo,
cuidados, de tener en cuenta todos los detalles, yo tengo unas uvas ácidas, agrias, amargas. Es un lamento doloroso del viñador. Todo lo hice. Amé a mi viña, la cerqué, la despedregué, la vigilé, todo el tiempo esperando el fruto que iba a dar. ¿Qué más puedo hacer por mi viña que yo no haya hecho? ¿Quiénes están escuchando? ¿A quién le está haciendo esas preguntas? A la casa de Israel y de Judá. Isaías predicó para Judá, como lo vamos a ver a medida que nos vamos en las vigilias adentrando en la línea del tiempo. Pero es normal que haga referencia también a Israel. ¿Qué más puedo hacer? Y recuerden algo que lo vimos en la predicación del miércoles anterior, la parábola de Natán a David. Cuando Natán le cuenta a David acerca de ese hombre rico pero malvado que se le robó la única corderita a ese campesino pobre, inmediatamente David, ¿qué hizo? Profirió un castigo contra ese rico, malvado, conchudo, con todos los calificativos que les pueda poner, atrevido. Pues aquí, mis amados, el viñador le está preguntando a la casa de Israel y a los hombres de Judá. Ahora, ellos saben que a una viña no se le puede echar la culpa de lo que pase con la cosecha, pero es que ellos entienden qué es lo que les está diciendo. Ahí es donde viene para ellos la aplicación de lo que les está diciendo y lo que yo les decía en la oración, que en un principio le vamos a hacer exégesis a la viña del Señor, pero finalmente nosotros somos la viña del Señor. La iglesia hoy es la viña del Señor. Y esa es la conclusión que nosotros tenemos que llegar, a escuchar de parte de Dios que nos diga: mijitos, ¿qué más pude yo hacer por cada uno de ustedes? ¿Qué más pude yo hacer? Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Y no le tiembla la voz para decir: ¿qué es lo que va a hacer ante la esterilidad de esa viña? Versículos 5 y 6, volvámoslos a leer. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Apostillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Es decir, no le voy a hacer más nada. Si todo lo que he hecho por mi viña no se ha reflejado en las uvas que estaba esperando, entonces nada más voy a hacer. Ahí quedan. Y absolutamente ningún cuidado voy a tener con ustedes, ninguna protección voy a tener con ustedes. Y viene un segundo lamento del Señor, que está ahí, del viñador, que estaba ahí en el versículo 7. Dice: esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Es decir, es la misma expresión, esa expresión de Dios ahí es la misma expresión del viñador con respecto a las uvas. ¿Qué más podía hacer a mi viña? ¿Quién puede culpar a Dios porque no haya hecho algo? ¿Quién puede culparlo? Nadie puede culparlo. Entonces, lo que vemos aquí es que Dios
da un juicio sobre esta viña improductiva. Y es un juicio que es severo y que se cumple. Él no es como algunos padres de familia que dicen, cuando lleguemos a la casa te voy a dar una pela. Y cuando llegan a la casa se le olvidó que iba a dar la pela. El Señor avisa y avisa, pero cuando el Señor avisa, ya la pela está lista, ahí está encimita. Y la verdad es que este pueblo lo que mostró fue un fracaso espiritual, a pesar del privilegio celestial. Porque nosotros sabemos que Dios no eligió al pueblo de Israel ni por fuerte, inteligente, grande, rico, muy capaz. No fue por nada de eso, sino que tomó la decisión de conformar ese pueblo, protegerlo y amarlo, a pesar de sus propias limitaciones. Pero ¿qué fue lo que hizo el pueblo? A medida que fue recibiendo las bendiciones del Señor, se fue volviendo duro, se fue volviendo áspero y fue fracasando espiritualmente porque empezaron a hacer las cosas como ellos querían hacerlas, no como Dios les decía que las hicieran. Y podemos ver el fracaso espiritual de ese pueblo. Ustedes muy juiciosos los van a leer ahí en el capítulo 5, del versículo 8 al 23. Y lo podemos resumir en lo siguiente. El comportamiento del pueblo en ese momento incluía avaricia y materialismo. Habla ahí en los versículos 8 al 10 de personas que se dedican a llenarse de todas las propiedades, muchas veces aprovechando la necesidad de otros para apropiarse y aumentar sus riquezas. Había una borrachera en la gente, inclusive se sentían orgullosos de todo el licor que eran capaces de consumir. Y eso es importante si estamos hablando de la capacidad de absorber de una esponja, pero no de una persona en la cantidad de aguardiente, no, de licor, pues en términos generales, que pueda consumir. Entre ellos había un espíritu desafiante y una burla religiosa. Y la burla religiosa se da de muchas maneras. Una burla religiosa es cuando yo de labios confieso, pero con mi forma de vivir yo digo lo contrario. Porque es que el que me ve no solamente me está escuchando, sino que ve mi proceder. Por eso la importancia de un testimonio, porque es que la gente juzga el Dios en el que crees por el nivel de compromiso que tienes con Él. Entonces, en ellos se veía una burla religiosa, sí, Jehová de labios, pero en sus actuaciones eran completamente diferentes. Tenían valores morales invertidos. Ellos se autoengañaban. Versículo 20, vamos a leerlo. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Son los ayes de Isaías. Soberbia o independencia están en el versículo 21 y la injusticia, versículos 22 y 23. Entonces, Dios se va a quedar sin dar el castigo merecido a un pueblo con esa conducta después de haber dado todo lo que Él daba. No van a haber consecuencias para ese pueblo. No. Claro, Él no se va a quedar con eso, porque es que de Dios nadie se burla. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Cautiverio y destrucción. Cautiverio y destrucción fue lo que se dio para ese pueblo. El Señor utilizó al imperio babilónico y al asirio para llevar a cabo todas estas cosas. En el caso concreto de lo que está predicando Isaías, que le predica a Judá, utilizó al imperio asirio. Y el mensaje, mis amados, es muy claro. El pueblo del pacto
pacto no puede violar el pacto sin sufrir las consecuencias. El pueblo del pacto no puede decir que hace con el pacto lo que le dé la gana sin sufrir las consecuencias. Ahora, finalmente sí hacen lo que les da la gana, porque eso lo debemos tener muy claro, porque es que Dios no tiene robots programados para hacer justo lo que Él dice que haga. Él se ha dado por completo. Él se ha entregado. Él ha hecho absolutamente todo en nosotros como lo hizo en la viña, pero Él no nos obliga. Ahora, tampoco nos exime de las consecuencias. Y es algo que nosotros tenemos que mirar. Hay una parte en el versículo 20, voy a leer desde el 23, dice: los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Mas todos los otros ayes que les dije. Y vamos a pensar si eso no se da hoy en nuestro pueblo, en nuestro mundo. Y ojo, no vamos a hablar de aquellos que no son el pueblo del Señor, es que aquí a quién le está hablando el Señor. ¿Para quién es este canto? ¿De quién era la viña? ¿Cuál fue la viña que cuidó? ¿Cuidó la viña de los asirios? No. La casa de Israel y Judá, su pueblo. Es que Él le está hablando, es a su pueblo. Y de su pueblo, con todos los cuidados que Él le dio, es que Él está esperando frutos. Él no está esperando frutos del inconverso, Él no está esperando frutos de ninguno de ellos. Él nos pide que les hablemos y les llevemos el evangelio, pero nosotros a veces nos rasgamos las vestiduras porque personas que no creen en Dios legislan en contra de la palabra de Dios. Eso es normal, si no les importa. Pero ¿y qué con nosotros, que si somos el pueblo de Dios? Mire lo que dice, versículo 24. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra. Y aquí que vendrá pronto y velozmente. Y no habrá entre ellos cansados, entre los que vienen, esos vienen armados. Pero ay de los de aquí del pueblo que no hacen sino beber y parrandear y que están adormecidos en sus placeres. Sigan leyendo lo que dice. Estudiando este mensaje, me confrontó mucho la predicación del pastor del día domingo, porque es verdad lo que el pastor predica, porque predicó la palabra del Señor, que el mensaje de salvación se debe llevar con amor, porque se casan las moscas más con la miel que con el vinagre. Eso es correcto, pero es que cuánta miel le dio el Señor a su viña, cuánto tiempo. Y la viña del Señor hoy somos nosotros. Es su iglesia. Y de tal manera amó Dios a su viña que envió a su Hijo para que muriera en la cruz y que con sangre y dolor pagara el pecado de cada uno de nosotros. ¿Y de qué manera le respondemos? A ver, si esta pregunta se vuelve personal, podemos decir, bueno, ¿y Dios de qué forma ha mostrado su cuidado conmigo? Y pregúntese eso cada uno. ¿Qué está esperando el Señor de mí?
que yo dé, ¿qué fruto? O que yo me deleite como se deleitaban los otros en ese tiempo oyendo la palabra del Señor. La burla religiosa, la embriaguez. Habla, por ejemplo, de lo que es la diversión, de lo que es el comprar casas. ¿Es pecado comprar una casa? ¿Es pecado divertirse? No. No está en contra de la sana diversión, no está en contra de nada de eso. Pero cuando lo que haces le quita el tiempo al Señor y le quita la gloria, tú le estás dando una uva silvestre, una uva amarga. Y así como el Señor lo hizo con el pueblo, lo hace con su iglesia. Y la deja, no la riega. Ni siquiera las nubes dejan caer agüita sobre ella. No hay bendiciones. Hay personas en las cuales uno dice, no está la unción. ¿Qué es la unción? La unción no es que hagan no sé qué tipo de milagros y malabares y cosas. No, la unción es una vida de olor fragante para Dios. Es ese sacrificio vivo. Ya no necesitan sacrificios muertos, no hay que matar a un animalito. El último cordero inmolado fue él. Pero a veces nosotros nos comportamos igual o peor que la casa de Israel y la casa de Judá. Que su pueblo en ese tiempo, hace 2750 años, y no ha cambiado porque en esencia el corazón del hombre no cambia. Solo cuando se entiende lo que hizo el Señor en la cruz por nosotros y cuando se entiende la medida de su amor, entendemos lo horrible de nuestro pecado. De resto no. Pero también se da la inversa. Le decía yo al pastor hoy, por una persona a la que amamos mucho. Le decimos, hasta que esta persona no entienda que lo que hace es pecado y que eso ofende profundamente a Dios, no va a entender la dimensión del amor de Dios. Porque finalmente murió, sí, pues, gracias Señor. Pero mi pecado no es tan grande. Eso mismo pensaba el pueblo y eso mismo piensa el pueblo de hoy. Fracaso espiritual a pesar del privilegio celestial. Y yo les pido que cierren los ojitos un momentico, de ser posible, cierren los ojitos. Miren, Isaías 5, del 1 al 7, esa parábola es la ingratitud y la maldad del pueblo de Dios. Un pueblo que recibió beneficios y las bendiciones de Dios, pero se fue en contra del legado que Dios le estaba dando. No aprendieron del pasado, pero igual nos pasa a nosotros, mis amados. Y la invitación de esta noche es a escuchar un eco del lamento del Señor. El Señor que se lamenta por nosotros hoy, porque nos ha protegido, nos envió al Espíritu Santo, dio su vida, su carne fue partida y su sangre derramada en la cruz para perdón de pecados. Nos enseñó, nos dejó apóstoles, nos ha dejado siervos del Señor que nos prediquen su palabra, que nos lleven todos los días a conocerlo. ¿Y qué hemos hecho con eso? Así que el lamento del Señor en este momento es para cada uno de nosotros. ¿Qué más debía hacer por ti? ¿Qué me faltó hacer por ti para que me entregues de verdad tu vida, para que no sigas jugando a creer en mí? ¿Qué no hice? ¿Qué me faltó hacer? ¿Qué más tenía que hacer para arrancar tu alma de las garras de Satanás?
¿De qué otra manera te podía demostrar mi cuidado, mi amor, mi protección? Te he dado mi ley, pero te he dado la gracia. Te he dado el perdón y la salvación para vida eterna. Me he entregado por completo. ¿Cómo pues no me das esas uvas jugosas, deliciosas, del arrepentimiento sincero, de la enmienda de obra, de la santidad, sino que me das esas uvas amargas, pequeñas, malolientes, que van recubiertas de toda clase de pecado? Padre, gracias, Señor. Gracias por la manera como nos has amado y nos has cuidado. No hay nada más que pudieras hacer por nosotros. Ayúdanos a comprenderlo, Señor, y que no sea por miedo al castigo, sino por gratitud a lo que has hecho por cada uno de nosotros. Que podamos recordar esta enseñanza, mi Señor. Es la petición que te hago desde el fondo de mi corazón, para que para mis hermanos no sea un tiempo más de escuchar una predicación, sino que sea una palabra que se vayan y la reflexionen, la mediten y levanten una oración de acción de gracias al que todo lo dio por el cuidado de su viña. Amén.